Y hoy nuevamente en No es lo que parece, acá vamos a hacer hincapié, vamos a tratar el tema vacunas, porque no se puede dejar pasar cuando hay situaciones que uno podría decir son graves o son alertas en toda Latinoamérica, pero bueno, también son alertas en la Argentina. Están los que dicen que hay determinadas enfermedades que uno podría decir olvidadas de otra época, como la tuberculosis o como la sífilis, que vienen avanzando. La sífilis en la juventud, en ese margen de adolescente joven, ¿no? Todo una cosa muy tremenda, enfermedades que si se vacunaran estarían superadas, y también parece que a nivel bebés, niños, no se está realizando las vacunaciones correspondientes. Así que la tengo, voy a decir así, a una de las personas, a una de las médicas más representativas y luchadoras por el tema, que es la doctora Silvia González Ayala, la infectóloga que fue titular de infectología, de la cátedra de infectología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Fue una de las luchadoras ahí para que contra la polio se mejorara el tipo de vacuna que se daba en la Argentina. Digo, bueno, ha estado en campañas en el interior cuando han aparecido brotes de algunas enfermedades, como esa que en el campo se conoce como el mal de los rastrojos, ¿no? Y otras enfermedades, pero bueno, en la Argentina está pasando lo mismo que en otros países de Latinoamérica, donde uno podría decir, y bueno, son países pobres. Bueno, la Argentina también es un país pobre, aunque no nos guste, aunque nos cueste digerirlo, así estamos. Y por el otro lado, encima tuvimos un show de una diputada chaqueña, innombrable, con el hombre imantado, que según eso le había pasado por vacunarse contra el coronavirus. En realidad en el 2015, 2016, 2017 hay videos donde este hombre hacía ese show de que era el hombre imantado, que se le pegaban cosas metálicas al cuerpo. Así que, más allá de la anécdota y de la payasada esa de diputados, vamos a hablar seriamente con González Ayala del tema de las vacunas y también de algo que se conoció, pero parece que lo bueno, para mí un cambio positivo, ella me lo va a decir con más exactitud, el nuevo tablero, el nuevo panel de vacunas para el 2026, cómo va a ser, bueno, quedó ahí dando vuelta. Viva el show, así, ¿no? Como si la vida fuera un circo romano, ¿no? Como si fuera el Coliseo romano, pero la vida se nos va por no vacunarnos o por no prestar atención a las campañas de vacunación. Silvia González Ayala, muy buenas tardes, gracias por estar en contacto con la 96.7 de La Plata con Radio Pop. ¿Cómo le va, Silvia? ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por este llamado. No, por favor, gracias a usted por atendernos, y lo primero que le pido, si es tan amable, el número de matrícula. Sí, cómo no, matrícula provincial 91.229. Bien, le pido así, 2 rengloncitos, como si fueran caracteres, 120 caracteres, como para no gastar el tiempo. Digo, bueno, ¿cómo tomó ese show antivacunas que fue nada más y nada menos que en la Cámara de Diputados, ¿no?, de la Nación, donde teóricamente se debe preservar la democracia, y dentro de la preservación de la democracia es la vida de los ciudadanos, ¿no? La salud de los ciudadanos. Bueno, en realidad es una situación muy lamentable. Desde las sociedades científicas hubo una solicitud al señor presidente de la Cámara de Diputados, al doctor Martín Menem, que no se realizara ese evento, pero ese evento fue inicialmente pospuesto y después con nueva fecha, y ya referido a las vacunas para la prevención de la COVID, finalmente se realizó, como usted señalaba, la semana pasada, porque originalmente iba a tomar las distintas vacunas del calendario. En la actividad que se realizó el jueves pasado, la
la referencia fue a las vacunas para la prevención de la COVID, que debemos decir no están incluidas en el calendario nacional, sino por la situación que todos vivimos y que es muy reciente, se mantiene como vacuna recomendada con la dosis de refuerzo anual. Bien, le pregunto, usted estuvo en algún momento convocada por el actual Ministerio de Salud de la Nación, ahí en el grupo de expertos en vacunas, ¿no? Yo integro, pero desde gestiones anteriores, desde el año 2013, la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, la Comisión Nacional para la Sustentabilidad de la Eliminación del Sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénita, y desde el año 2023 la Comisión Nacional se llama Comité Nacional de Poliomielitis. Por esta administración fui convocada una vez a fin de enero de este año, cuando empezó la epidemia de sarampión en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hubo una reunión conjunta y nada más. Bien, y le pregunto ahora, si quiere usted vamos desgranando, arranco en general, digo, ¿y cómo estamos? ¿Hay vacunas? ¿Hay campañas? Digo, ¿cómo se está administrando la cuestión? Porque en esto primero tiene mucho que ver la nación y segundo tienen que ver mucho las provincias, ¿no? Las provincias y los municipios, porque la inmensa mayoría de las vacunas son aplicadas en instituciones de dependencia municipal, que son los centros de atención primaria. En el caso de la provincia de Buenos Aires hay vacunatorios en los hospitales provinciales, pero en muchos municipios, Olavarría es el caso, Hospital municipal. Hay hospitales municipales, claro, y entonces son los que están a cargo, lo mismo que los centros de atención primaria. Vacunas hay. Continúa la campaña que comenzó en marzo de vacunación contra sarampión, rubiola y parotiditis, pero con escasa respuesta. En realidad hay que trabajar con todas las vacunas, porque para todas las vacunas las coberturas son bajas. Por eso tuvimos reintroducción y epidemia de sarampión, que se dio por cerrada el 26 de septiembre. Y tenemos en curso una epidemia importante de tos convulsa o coqueluche, que ya tenemos que lamentar 7 niños menores de 2 años muertos. De los 7, 2 eran recién nacidos, cuyas madres no se habían vacunado en el embarazo, y los otros 5 menores de 2 años. Que un niño pequeño muera en el 2025 por tos convulsa es una situación muy, muy grave, porque esto no debe pasar. Claro, coqueluche hablar de 50 años atrás, 60 años atrás. Digo, tos convulsa era una cosa de cuando yo era chiquito y ya no mataba. Sí, mató siempre. Pero bueno, pero no ocurrían muertes, no era que... Atendíamos los casos de tos convulsa complicados que podían morir. De pronto en la comunidad no trascendía porque era una enfermedad común, pero la coqueluche estaba controlada. Nosotros en el país, la última epidemia la tuvimos en el año 2011, y que afectó sobre todo a los menores de 6 meses, y en el 2011 en campaña y en el 2012 ya incluida en el calendario nacional, se comenzó a utilizar la vacuna triple bacteriana con componente pertussis A,
celular para ser administrada a todas las embarazadas en cada embarazo a partir de las 20 semanas de gestación. Con eso se protege al hijo durante los primeros 6 meses de vida. Sin embargo, de 100 embarazadas se vacunan alrededor de 60. ¿Pero eso por qué? ¿Porque no quieren? Bueno, ¿porque no van al hospital? ¿Por qué? Bueno, puede no haber un control adecuado del embarazo, puede ser que no se indique, que el profesional que controla no indique la vacunación, y esto es fundamental porque la señora no tiene por qué saber que a partir de las 20 semanas de gestación se tiene que vacunar con esa vacuna. Entonces necesitamos educación para la salud en la comunidad, que las personas sepan que el acceso a las vacunas es el acceso a la salud, es un derecho constitucional. Tenemos la ley 27.491, que es la que establece la gratuidad y la obligatoriedad de la vacunación, pero nos está yendo de regular para abajo, porque de 100 personas que tienen que recibir una dosis de vacuna, se están vacunando 60, 70, 80, en el mejor de los casos. Bueno, y pasan estas cosas. Tuvimos la epidemia de sarampión, ahora tenemos una epidemia de tos convulsa en curso, reitero, con 7 niños muertos a esta fecha, y nos pueden pasar otras cosas, porque si no tenemos la protección protegida, vamos a volver a tener epidemias de enfermedades que estaban controladas, como tos convulsa, o eliminadas, como el sarampión. Yo ahí dije esto porque con la profesional que hablé la semana pasada, que es una doctora en biología, experta en vacunas, con estudios Ferracini, con estudios postdoctorales en Estados Unidos, me decía que otro de los problemas es cómo avanza la sífilis en los adolescentes, en los jóvenes, en esa primera juventud. Sí, no solo en los adolescentes, la sífilis está siendo transversal. El grupo más afectado es el de 20 a 40 años, y también hay una carga importante de enfermedad en los mayores de 60. Está afectando todos los grupos de edad y viene con un aumento sostenido desde antes de la pandemia. Ahí hay que trabajar con educación para la salud. ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, hablamos de sífilis, pero aumentan todas las enfermedades transmitidas sexualmente porque todas se adquieren de la misma manera. ¿Por qué nos pasa esto? Porque se le perdió el miedo al SIDA. Hoy las personas saben que el SIDA es una enfermedad crónica, que tomando una pastilla por día lleva una vida absolutamente normal como el no infectado, y entonces no se cuidan. Genial lo que acaba de contar, genial. Sí, es verdad, con una pastillita se tiene, así dicen los médicos, con una pastillita tenés buena calidad de vida. Sí, ahora hay tratamientos inyectables, una inyección por mes, una inyección cada 3 meses. Es decir, la evolución que ha habido en el tratamiento del SIDA realmente es espectacular. No se logra la curación, pero lo que se logró es cronificar la enfermedad y que las personas tengan la misma calidad de vida, porque tienen carga viral no detectable, tengan la misma calidad de vida que un no infectado. Entonces no hay cuidados. Y la sífilis, también otra cosa que es muy frecuente el planteo, que digan, ¿cómo otra vez? Cuando uno les dice, bueno, está cursando, ¿cómo otra vez? O sea que ya la tuvo antes. Saben que la sífilis no es como el sarampión que se tiene una vez en la vida. La sífilis es oportunidad de contacto
y se puede infectar tantas veces como está en riesgo. Y de la se cura con una dosis de penicilina, sí, bueno, pero se puede volver a infectar. Y lo que es gravísimo, ¿no?, es la situación de esas embarazadas no diagnosticadas que transmiten la infección al producto de la concepción. La sífilis es la única enfermedad infecciosa que prácticamente se transmite el 100% de la madre con sífilis a su hijo. Esto tampoco es conocido. Claro, y le iba a decir eso. Causa abortos, mortinatos, débiles mentales. No, es el panorama del recién nacido con sífilis es grave. Claro, esto no se conoce tampoco, ¿no? Y le pregunto esto, y de las otras enfermedades que son todas, digo, a ver, todas, gran parte, las hepatitis tienen vacunas, salvo creo la C, ¿no? El resto tiene vacuna, después... Hepatitis A y B, hepatitis A y B tienen vacunas, pero fíjese, también hay una alerta de la Autoridad Sanitaria Nacional por aumento del número de casos de hepatitis A en un grupo especialmente, pero eso puede arrastrar el grupo de hombres que tienen sexo con hombres. Hay una alerta del Ministerio de Salud de la Nación de mediados de este año sobre el aumento de casos de hepatitis A. Y todo otra hepatitis, otra hepatitis A y B, son las que tienen vacuna, que están incluidas en el calendario nacional. Hepatitis C no tiene vacuna, pero es una enfermedad de transmisión sexual también. Y la otra hepatitis E, que nosotros tenemos casos esporádicos, tiene vacuna, pero no está disponible en nuestro país. En Asia, por ejemplo, se hace la prevención por vacunas, en China, por ejemplo, de la hepatitis E. Pero nosotros el número de casos es bajo y no está la vacuna en nuestro país. Bueno, le pregunto esto, ¿cómo sigue esto en el 2026? Porque si tenemos determinados avances, determinadas enfermedades, que ya debería estar resuelto y otras que andan dando vuelta, ¿cómo ve el panorama? ¿Qué hay que hacer, no? Lo que se necesita es trabajar mancomunadamente. Equipo de salud, educación, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones de padres, los clubes, todos trabajar para lograr que las personas se vacunen. Con esto lograr el aumento de coberturas, pero necesitamos que de 100 personas, 90 como mínimo estén vacunadas. Y para enfermedades eliminadas, como poliomielitis, sarampión, rubiola, síndrome de rubiola congénita, necesitamos que 95 de cada 100 estén vacunadas. Porque si no, por supuesto, podemos volver a tener, para decir las epidemias de los 90, ¿no? Epidemias del sarampión, ¿se acuerda de meningitis meningocócica? Que cundía el pánico porque es una enfermedad que puede matar en 8 horas. La enfermedad invasiva fulminante meningocócica. Era el clamor por las vacunas. Ahora está la vacuna y no está en el brazo de la persona. Y le pregunto... Entonces, incorporar también, sí. porque los padres jóvenes, estamos en el 2025, los padres jóvenes no tienen el concepto de riesgo de la gravedad de las enfermedades que se previenen por vacunas. No saben lo que es el sarampión, algunos miembros del equipo de salud tampoco, no saben lo que es la enfermedad invasiva meningocócica o la meningitis tuberculosa, que también está aumentando y que afecta sobre todo a los niños menores de 6 años. ¿Por qué? Porque no recibieron la vacuna BCG. Silvia, eso le iba a preguntar. Digo, a ver,
cuando el bebé nace, ¿no se le da automáticamente toda una serie de vacunas y después hay un calendario? Cuando nace, Sí. debe recibir en sala de partos la vacuna de hepatitis D. Pero hay padres que firman que no quieren que los vacunen. Y eso se tolera, se deja pasar cuando no debe ser, porque ninguna persona puede decidir por la vida de la otra. Y negar una vacuna es estar decidiendo por la vida de la otra persona, que es muy vulnerable. Y la vacuna BCG, que es la vacuna para la prevención de las formas graves de la tuberculosis, como la meningitis tuberculosis y la enfermedad diseminada, se debe administrar antes que abandone la maternidad o como máximo cuando ese recién nacido es llevado al control de los 7 días. Y bueno, y ahí también hay falencias, hay escape, no se vacuna al 100% de los recién nacidos con BCG. A ver, pero voy a decir esto, los padres no. Normalmente no ocurría eso que los padres dijeran que no. En los hospitales públicos era como que era automático la vacunación esa al recién nacido. Sí, pero ahora hay padres que dejan por escrito que no quieren que se vacune, pero ahí hay una herramienta. Primero es que un equipo transdisciplinario de la institución converse con los padres para revertir la situación. Eso es lo que siempre se debe hacer, que a lo mejor no se logra en una primera entrevista, pero se logra en ulteriores. Y si no se logra, se debe informar al Tribunal de Familia, porque la vacunación es obligatoria por ley. Y la vida es el bien supremo, y vuelvo, no se puede decidir por la vida de un vulnerable. Tremendo lo que está... tremendo lo que está pasando, porque esto es, voy a decir así, esto es falta de cultura, y me parece que esto no es porque son gente humilde, me parece que esto es transversal a todas las clases sociales. Es falta de educación para la salud, no percepción del riesgo, porque hoy el riesgo se acuerdan los abuelos, porque piense poliomielitis, por ejemplo. Hoy se acuerdan de la poliomielitis las personas que tienen más de 60 años. Bueno. O sea que es no percepción del riesgo, falta de educación para la salud, a lo que hay que sumar todo lo que hay en las redes o en los medios, como pasó recientemente, en contra de las vacunas. Sí. Que es desinformación y en algunos casos directamente falsedades. Y con eso se manipula a la opinión. Sí, que es tremendo escuchar a algunas personas con la seriedad y vehemencia que dan por cierto algunas cosas, bueno, y se ven los videitos en las distintas redes sociales, ¿no? Y transforman la mentira en verdad, ¿no? Todo un gran Pero disparate. Se necesita un trabajo, en realidad se necesita un programa de educación con mensajes, y en esto el rol de los medios es central, con mensajes que tienen que ser contundentes. Un zócalo en la televisión, una frase en las radios, sobre cada aspecto. Esto tiene que ser constante, la gota orada la piedra. Pero hace más de 2 años que no hay ninguna información sobre vacunas en los medios. Lo toman esporádicamente cuando hay una situación emergente, como esto que tenemos que lamentar, ese encuentro antivacunas en el Congreso de la Nación. Sí, y después... Pero tienen que ser acciones sostenidas, acciones programáticas de comunicación sobre vacunas. Y esta cosa que se pasan, que la culpa siempre es del otro. Entonces, la nación culpa, vaya a saber a quién, la provincia culpa a la nación. Todos tenemos la culpa, todos. Se pasan, todos. Se culpan unos a otros y es como que no resuelven, ¿no? No se resuelve, y en el medio está el no vacunado que se puede enfermar y morir. Silvia, para cerrar el mensaje que guste dar, me parece importante escucharla a usted libremente
dar un mensaje fuerte de por qué hay que vacunarse, ¿no? Hay que vacunarse porque es ganar salud. Y si hay dudas, acercarse al profesional que le tienen confianza, al profesional de cabecera, al puesto de vacunación, preguntar y sacarse las dudas. Pero la vacuna tiene que estar en el brazo de las personas. Es la herramienta que tenemos, de nuevo, para ganar salud. Y la vacunación es un acto solidario, porque no solamente se protege la persona que está recibiendo la vacuna, sino que está protegiendo a los que no pueden ser vacunados, como por ejemplo algunas vacunas para el recién nacido, algunas vacunas para los huéspedes especiales que tienen algún tipo de baja de defensas, de inmunocompromiso. La vacunación es un acto solidario y debemos cumplir con el calendario nacional de vacunación. Eso está vigente desde hace años, no ha sido modificado a menos vacunas, nada, ¿verdad? No, al contrario. En el 2024 se incorporó la vacuna para la prevención de la bronquiolitis. Se cambió de la vacuna tetravalente, es decir, que protegía contra 4 virus papiloma humano, a la vacuna nonavalente, que protege contra más tipos de cánceres producidos por el virus papiloma humano. Todo ha sido para aumentar la protección. Bien. No se quitó ninguna vacuna del calendario. Silvia González Ayala, doctora, la verdad, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por esclarecernos. Bueno, y esto es un mínimo granito de arena, una mínima gota de agua en pos de difundir de que las vacunas, como el agua potable, como la pasteurización, que no hay que, tampoco esa locura. Vio, en Estados Unidos hay problemas con la leche, porque están los que no quieren tomar la leche natural de campo y tienen también problemas de virus, de enfermedades. Por eso, digo, la pasteurización, el agua potable y la vacuna son garantía de vida, ¿no? Exactamente. Silvia, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes. No, por favor, el gusto es nuestro. Gracias por atendernos. Así pasaba la infectóloga Silvia González Ayala, que podemos decir una abanderada en las cuestiones de vacunación en la Argentina.